funcionaria Higuera, pero ahorita hablemos del otro. Y me gustaría, doctor Blasco, que a la gente que está oyendo, que muchos de ellos cotizarán a fondos de pensiones, ¿qué son el deslizamiento del salario mínimo para las pensiones de la población más vulnerable? ¿Eso cómo funciona? ¿Y qué pasaría si efectivamente el decreto sale como está, el que está en comentarios, en el que el gobierno se retira un poco de esa ayuda que presta para terminar ese salario mínimo de pensión? Bien, entonces cuando las personas se pensionan en el régimen privado, lo que termina ocurriendo es que acumulan un capital suficiente para poder formarles una pensión. Esa pensión finalmente se forma a través del sector asegurador. Entonces cuando uno termina su vida laboral o decide pensionarse con el capital que tiene ahorrado en la cuenta de ahorro individual de los fondos de pensiones, va donde un asegurador y le dice, oiga, yo tengo estos recursos, supongamos que tiene 350 millones de pesos, cuénteme con estos 350 millones de pesos de capital ahorrado, ¿qué pensión puedo llevarle? Entonces las aseguradoras hoy en día, en condiciones de mercado, le dicen, mire, dado la inflación y la productividad del trabajo, que son los factores técnicos asociados al salario mínimo, pues usted puede hacerse a una pensión mínima con 350 millones de pesos. Entonces, sí, viene una parte de incertidumbre, y es que el salario mínimo no siempre sube, o casi nunca, mejor dicho, sube con la inflación de productividad. Y ahí, pues, ustedes recuerden el debate en el que está hoy en día la mesa de concertación del salario mínimo, en la que se están planteando aumentos muy por encima de la inflación. Entonces, cualquier cosa que aumente el salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, el gobierno nacional desde hace más de una década compensa a las aseguradoras para completar lo necesario para que se le garantice a la persona una renta vitalicia, una pensión por el resto de su vida de un salario mínimo. ¿Qué está haciendo el gobierno con este proyecto de decreto que publicó el mes pasado? Está diciendo, ¿sabe qué? Yo le voy a girar menos plata a las aseguradoras. Eso tiene unos efectos muy importantes porque encarece la posibilidad de que las aseguradoras ofrezcan estas pensiones de por vida. Entonces, si una pensión mínima antes costaba 350 millones de pesos, pues ahora va a costar 450 millones de pesos. Y para acumular esos 100 millones, pues las personas tienen que trabajar 10 años más. Entonces, la consecuencia de ese proyecto de decreto, que tiene unos orígenes fiscales de necesidad de recursos, porque básicamente es que el gobierno gire menos plata a las administradoras de lo que le corresponde por los aumentos en el salario mínimo. Las consecuencias son menor número de pensionados, pensiones más bajitas para aquellos que logran pensionarse por encima de un salario mínimo, y el desfinanciamiento de el seguro más importante que tienen los trabajadores, y es, si usted se accidenta y queda discapacitado, o si se muere, que usted discapacitado o su familia, si se muere, tenga una pensión de supervivencia. Entonces, es un decreto que tiene unos efectos terribles sobre la capacidad de financiar las pensiones de las personas hacia el futuro, y que nosotros estamos alertando y estamos rogándole al gobierno nacional que nos acepte instaurar unas mesas técnicas para mostrarle los números, para mostrarle la evidencia que no es circunstancial, para que caigan en cuenta los efectos y ojalá revisen sacar ese decreto, porque sería muy malo para los trabajadores. Presidente Velasco, me quedé con una duda sobre el primer tema de la intención de traer esos ahorros de los fondos privados que hay en el exterior a Colombia, porque el presidente Petro pues siempre ha dicho que esa plata debería estar en el país precisamente para inversión dentro de las fronteras colombianas, pero creo que alguna vez hablando con usted me dijo que el dinero que había acá no se había ni siquiera podido invertir en proyectos de infraestructura y demás. ¿Eso sigue así? ¿Esa situación sigue así? ¿Ustedes el dinero con el que cuentan acá en Colombia de estos fondos privados han podido invertirlo, por ejemplo, en obras de infraestructura, o les ha quedado muy complejo bajo este gobierno poder realizar esos proyectos? Mire, cuando usted coge los datos del DANE sobre los recursos que necesita el sector privado no financiero, por fuera del sector financiero, para invertir, al sector financiero le sobran recursos, tanto así que ofrece recursos al resto del mundo. Entonces, en este momento, realmente no hay una demanda suficiente por esos recursos y tendríamos problemas trayéndolos e invirtiéndolos, y eso iría en detrimento de la rentabilidad que podemos conseguir para los trabajadores colombianos. Pero para darle un ejemplo, esta es información del DANE, la que sigue es información de los fondos privados. Nosotros tenemos cerca de 13 billones de pesos a disposición de los fondos de capital privado, a disposición de los inversionistas colombianos, que es aprobados, digamos, con todos los análisis de riesgo de proyectos que ya están
demandando recursos que están sobre la mesa del año 2025. ¿Por qué? Porque las inversiones están pendientes de una licencia, porque las inversiones están pendientes de una decisión de riesgo que están tomando los agentes del sector privado. Entonces, de cualquier forma, no sería fácil, y no es fácil en este momento debido al apetito inversionista en Colombia, invertir recursos cuantiosos en la economía colombiana sin perder rentabilidad. Pues muy delicado, y por eso toca ver qué va a pasar con esos borradores de decretos, si eso se va a hacer o no se va a hacer. Esta respuesta la tiene el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a quien hemos intentado contactar y preguntarles directamente en el Ministerio de Hacienda para que nos dé respuesta, y pues no ha sido posible. Pero, presidente de Asofondos, Andrés Velasco, le agradezco mucho que nos haya atendido, nos haya explicado eso, qué significaría para las pensiones de los colombianos, y a ver si logramos entender o saber si el gobierno de verdad va a materializar este plan que sabemos se está gestando en el Ministerio de Hacienda. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amables ustedes por todo el tiempo para explicar esto. Un abrazo a todos. Sí, bueno, es complicado, Camila, pero creo que se hizo el ejercicio de un poco entender qué supone esto. Hay veces que a uno le toca, y no es la primera vez que lo hago, de pensar mal, de uno pensar intenciones no directas de ciertas decisiones. Uno ve que el Ministerio de Hacienda todas las semanas toma decisiones para traer más plata por el déficit fiscal. Con lo que nos explicó el doctor Velasco, yo creo, Camila, que en parte la decisión de traer 130 billones de pesos del stock pensional a Colombia tiene que ver con financiar el déficit fiscal y poder aumentar la demanda de los títulos colombianos, porque lo que él nos acaba de explicar, oiga, toda esa avalancha de plata se trae de Colombia y ellos una parte la invierten en acciones, pero otra parte la invierten en deuda colombiana. Y la deuda colombiana ahorita pues está a una tasa de interés muy alta. Y si todos esos billones se van a deuda, a títulos, a TES colombianos, pues obviamente la tasa de interés de los TES van a bajar y el gobierno va a recibir más demanda de su deuda. Me parece que es una explicación plausible con el desespero en el que está Germán Ávila de buscando recursos todas las semanas, y más aún que ahorita pues se le cayó la reforma tributaria. Por eso le preguntaba yo si eso que él me... ¿Esa plata para dónde va? Que la plata para dónde va, que es el temor que tiene la gente. Dice, bueno, traen la plata, ¿qué hacen con la plata? ¿Para dónde se va? ¿La van a usar en el déficit fiscal o en la campaña política? Porque es que acuérdese que tenemos elecciones presidenciales y de Congreso el próximo año, y pues la vocación de cualquier proyecto político es permanecer en el poder, y eso es lo que por supuesto quiere el presidente Gustavo Petro. De hecho, Oscar, yo antes de llegar acá y saludarlos a todos ustedes y a los oyentes, oía un comercial, una cuña del Ministerio de las TIC, y yo no sé si eso se había hecho antes, pero yo tengo como la noción de que es la primera vez que lo escucho, y es una publicidad diciendo: en el gobierno del presidente Gustavo Petro hacemos esto, esto y esto. Eso lo habíamos oído, por ejemplo, en el gobierno Santos, en el gobierno Duque, en el gobierno Uribe, sí, que decían: en el gobierno de Santos les dimos tanto, en el gobierno de Uribe hemos hecho esto. ¿Se usaban el nombre propio del presidente para hacer publicidad o no? No, con nombre propio no, Camila, pero son campañas institucionales, digamos. Los gobiernos casi siempre al final del mandato, a la hora de presentar balances, comienzan este tipo de campañas, pero institucionales. Es decir, el Estado, el gobierno como tal, no personalizado en el presidente de la República. A mí me llamó la atención también porque en esta oportunidad es la figura del presidente, es la cara del presidente, es el nombre del presidente. Porque institucionalmente sí se hace y se acostumbra, pues, para dejar de alguna manera la constancia histórica de lo que se hizo. Entonces los ministerios, casi todos, acostumbran a dejar ya ese legado de lo que fue su gestión de los 4 años. No lo había escuchado tampoco, lo tengo que decir, en los gobiernos anteriores, con el nombre del presidente, digamos, el presidente Petro, tal cosa. Yo lo había oído en los mandatarios regionales. Los mandatarios regionales se les fascina a poner el nombre ahí en todo. Pero lo que no había oído era desde la presidencia que se utilizaran las campañas institucionales de los ministerios para poner el nombre del presidente. Pero mire, Camila, que en los gobiernos regionales también creo que hay una ley que ya le puso un coto a eso, ya le puso un límite, precisamente para evitar el abuso, porque es el abuso, porque son recursos públicos que están utilizando para darse bombo, y eso no está bien. Entonces yo creo que en el tema regional eso se le puso un límite. En el gobierno nacional no existe, y por eso digamos que de alguna manera se ve de forma abusiva la forma como se está presentando la gestión
encabeza el presidente. Bueno, pero a ver si logramos una respuesta del Ministerio de Hacienda sobre estos decretos y si se van a materializar o no, y en caso de que así sea, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque se abrió precisamente la venta de boletas y el sorteo de la venta de boletas del Mundial.